Todo comenzó aquella hermosa tarde cuando el sonido de los carruajes de dragones acercándose a la mansión llegó a sus oídos. El resto de los miembros estaban en la sala de recepción, disfrutando de una pausa para el té que les había ofrecido el nuevo residente de su mansión. Carol tenía una sonrisa plácida, contagiada por las risitas y risas que podía escuchar desde la cocina. Su buen humor vaciló ligeramente al escuchar el ruido de las ruedas que se acercaban a la mansión. Manteniendo el cuchillo que sostenía en la mano sobre la tabla de cortar, se secó las manos en el delantal para dirigirse al vestíbulo de entrada y saludar a los visitantes inesperados que habían llegado allí en ausencia del jefe de servicio de la casa, lo que nunca podía significar nada bueno. Justo cuando se había dado la vuelta, a punto de salir de la cocina, un golpecito en la ventana de la cocina llamó su atención. Era su marido, Grim, que había estado regando las plantas de afuera, llamándola. Su semblante la inquietó con éxito. Caballeros reales, carruaje de dragón, le informó mientras abría la ventana de vidrio, lo que provocó una oleada de ansiedad en su interior. ¿Qué podrían querer los caballeros reales con ellos a pesar de saber que Reynard estaba ausente de la mansión? Una horrible posibilidad entró en su mente. De alguna manera se enteraron. ¿E Inkel hizo algo? Inmediatamente negó con la cabeza. No, ese no podía ser el caso. Él no pondría en peligro a Loana y nadie más fuera de la casa Astrea se había enterado de la presencia de un invitado adicional entre ellos. Cualquiera que fuera el propósito de su visita, Carol no podía perder la calma y despertar sus sospechas. En el peor de los casos, podría hacer que Grim les pidiera a los demás que escondieran a Subaru mientras ella distraía a los caballeros. Pero hasta entonces, no tenía absolutamente nada de qué preocuparse. O al menos, era lo que esperaba. Todas tus acciones irreflexivas volverán para atormentarte algún día. Con el codo apoyado en el alféizar de la ventana del carruaje del dragón, los ojos vacíos de Julius miraban por la ventana y a lo lejos, con los árboles pasando rápidamente a su lado mientras se acercaban a su destino, la ciudad de Flandes. Una de las ciudades más antiguas de Logúnica con una gran importancia histórica. Si Julius hubiera estado aquí por cualquier otro motivo, se habría sentido muy feliz. No todos los días tenía la oportunidad de visitar esta ciudad. Sin embargo, con la situación actual, Julius no estaba nada contento. Tocándose el flequillo por costumbre, Julius dejó escapar un suspiro. Las palabras del arzobispo del pecado, la última vez que lo había visto, se arremolinaban en su mente privándolo de su sueño y su paz mental. Soy un hombre sin nombre ni historia, Julius. Solo soy lo que tú me haces. Y ustedes son los que me convirtieron en un villano cada vez más. Julius no había torturado a un hombre inocente y ahora estaba seguro de ese hecho. Un hombre inocente no habría escapado. Incluso desde las interacciones iniciales de Julius con él, lo primero que ese hombre había hecho fue gritar a todo pulmón de repente sin ninguna razón, dejando a Julius bastante conmocionado, y luego procedió a intentar escapar del carruaje mientras regresaban a la capital. Si ella no le hubiera informado de los planes del arzobispo del pecado, el cultista podría muy bien haberse escabullido en ese momento. Sin embargo, a pesar de todo, incluso cuando esa persona le estaba apelando con toda la amargura y el rencor del mundo, Natsuki Subaru todavía había jugado con Julius como un tonto y Julius había caído en la trampa. ¿No lo sabes, Julius? ¿Cosechas lo que siembras? De hecho lo hizo. Había creído, incluso por un instante, en las palabras del arzobispo y ahora estaba enfrentando las consecuencias por ello. Suspiró de nuevo, sintiendo el calor de su aliento en su mano mientras sus dedos continuaban jugueteando con sus mechones de cabello púrpura que caían sobre su rostro. Pareces tenso, Julius Senpai. Una voz atrajo su atención mientras sus ojos dorados se dirigían hacia los dos que estaban sentados frente a su carruaje de dragón. Eran sus dos caballeros jóvenes, que se habían unido hace aproximadamente un año. Dado que ninguno de los caballeros más veteranos estaba disponible para acompañarlo en el viaje, se vio obligado a llevar a estos dos novatos. No pudo encontrar el corazón para negárselos, especialmente después de que le habían rogado que los dejara venir con él aquí. El que había hablado, Zacharias, era un adolescente de unos 16 años, pero con la personalidad de un preadolescente, travieso y rebelde con una propensión a doblar las reglas para adaptarlas a sus intereses. Si bien era cierto que era un niño problemático, su protección divina resultaría sumamente útil en la tarea que se habían propuesto realizar, razón por la cual Julius había accedido a llevarlo con él. Los ojos verde esmeralda de Zacharias se giraron para mirar al descompuesto Julius, ya desinteresado en la conversación que estaba teniendo con su compañero. Es natural.
Esta es una misión importante. También les sugeriría a ustedes dos que dejen de bromear. Esto no es un picnic, respondió Julius con voz severa. ¡Qué tenso! Se quejó Zacharias, apoyando la cabeza contra el respaldo con una sonrisa fuera de lugar. Zacharias, esto es serio. Estamos aquí para hacer un trabajo. No te preocupes, Julius Senpai. Si están ocultando algo, les daremos una buena lección. La tercera persona en el carruaje, el impetuoso Finn, abrió la boca mientras golpeaba su puño derecho en su palma izquierda, con un cierto brillo emocionado en sus ojos azules. Julius sostuvo su cabeza mientras sus dos desesperanzados subalternos discutían su curso de acción una vez que llegaran a su destino. Se preocupaba por el futuro de sus dos subalternos, que seguían sin preocuparse por nada del mundo, a pesar de la gravedad de su misión. Déjame decirte, Zacharias. Si están escondiendo algo, sus ojos revelarían su miedo. Una mirada a nosotros, los caballeros reales, y estarían encogidos en el lugar, dijo Finn, su seriedad y confianza mientras hablaba hicieron que Julius suspirara y Zacharias se riera. Qué lástima que Reinhardt Senpai no esté aquí. Habría sido un espectáculo digno de ver. Verlo encogido de miedo. Bromeó Zacharias, haciendo que su compañero lo fulminara con la mirada. Sin embargo, escuchar las palabras de su subalterno tuvo un efecto diferente en Julius mientras hacía una mueca, mirando hacia la mansión Astrea que se acercaba. Venir aquí mientras distraía a Reinhardt era una táctica que Julius nunca respaldaría, pero ni siquiera él puede negar el hecho de que si Reinhardt fue quien ayudó al arzobispo a escapar, su presencia allí solo serviría para ser un obstáculo. No podrían encontrar nada con Reinhardt allí. Una vez más, Julius miró hacia afuera con una creciente incomodidad en su corazón, cuando de repente fue recibido con una sensación cálida cerca de la palma de su mano. Miró hacia abajo para observar su espíritu flotando sobre su palma. Les dio una sonrisa forzada y dijo, «Está bien. Estoy bien». Pero sus espíritus no parecían convencidos mientras continuaban flotando cerca de él. Solo espero no tener que lidiar con él otra vez, susurró Julius su confesión seguida de un suspiro cansado, fuera del alcance del oído de sus dos jóvenes. Carol-sama, ha pasado un tiempo, dijo el mejor de los caballeros, Julius Juculius, mientras le hacía una elegante reverencia. Debo decir que parece que su belleza solo ha mejorado aún más desde la última vez que nos vimos. Realmente es bastante difícil creer que ya no esté en su mejor momento. Por favor, deje de halagar, Sir Juculius, respondió Carol con un suspiro. Sus ojos se movieron momentáneamente en dirección a Grim, que estaba escuchando a escondidas la conversación desde el pasillo contiguo, pero volvió a concentrarse en los tres que estaban al frente. Creo que saben muy bien que el joven maestro se encuentra actualmente en la capital real. ¿Cuál podría ser el propósito de su visita?, preguntó Carol, un rastro de confusión apareció en su rostro mientras lo hacía. No tengo una manera fácil de decir esto, pero, Julius comenzó a evitar el contacto visual tanto como fuera posible. Lamento informarles que, el arzobispo del pecado que habíamos capturado en Priestella había escapado hace 4 días, esa es la razón por la que estamos aquí. Carol Remendis, que había vivido su vida como asistente de Teresia Van Astrea y guardaespaldas de Roswell J. Matters, apretó el puño y no permitió que su actitud estoica flaqueara. Por lo que sabía, podría estar malinterpretando por completo su propósito. Todavía tenían que explicar por completo el motivo de su visita y Grimm probablemente ya les había informado a los demás. Lo siento, señor Juculius. Sigo sin entender el propósito de su visita. Me disculpo por no ser clara, pero como he mencionado antes, estamos aquí buscando al arzobispo del pecado. Carol sintió que su corazón casi se detenía al escuchar a Julius pronunciar esas palabras. Tragó saliva y dirigió su mirada perpleja a los 3 caballeros, preguntando. No entiendo. ¿Por qué querrían buscar a un arzobispo del pecado que se ha escapado aquí en el dominio del santo de la espada? No finjas que no sabes nada. Un joven y descarado caballero rubio, de pie junto a Julius, habló, ganándose la indignación de Carol mientras lo miraba con los ojos entrecerrados. Los campamentos de Feldsama y Pristilla-sama lo habían defendido en Priestella, por lo que no sería demasiado exagerado decir, me disculpo si también fui poco clara antes, pero aquí no estamos albergando a ningún arzobispo del pecado, dijo Carol bruscamente, interrumpiéndolo. Pero si he entendido mal tus intenciones y simplemente estás aquí para solicitar la ayuda del joven maestro, tendrás una mejor oportunidad si regresas a donde viniste. Pido disculpas por el comportamiento de Finn. Es joven y griega.
Mientras Julius tartamudeaba, tratando de defender las acciones de su subalterno, solo para que sus esfuerzos fueran inútiles, cuando el caballero llamado Finn abrió la boca sin pensar una vez más. Oye, señorita, ¿no estás siendo extremadamente maleducado con tus invitados? Casi nos hace creer que realmente lo estás escondiendo. Si esa escoria está aquí, confiesa ahora y te dejaremos ir. Pero si lo niegas y lo encontramos, nos aseguraremos de arrestarlos a todos, amenazó el caballero rubio a Carol. Pero antes de que Carol tuviera la oportunidad de responder, es tu incompetencia la que permitió que tu llamado arzobispo del pecado escapara. No vengas a culparnos por tus faltas. Carol se giró en la dirección de la voz y también lo hicieron los caballeros. Fueron recibidos con la vista de una Fel muy enojada, mirándolos con el ceño fruncido, con las manos en las caderas mientras caminaba hacia ellos. Carol exhaló un suspiro de alivio. Si Felt estaba aquí, significaba que Subaru había sido guiado a salvo fuera de la sala de recepción en otro lugar. Felt-sama, ha pasado un tiempo desde que Julius intentó calmar la situación. Ahórrenselo, cobardes. Explícame claramente por qué estás aquí en ausencia de Reynard, exigió Felt, pisoteando el suelo. No nos dejaste llevártelo y ahora vienes aquí a acusarnos. Si esa es la única razón por la que estás aquí, lárgate. Felt-sama, me disculpo por los problemas que causamos, pero no queremos acusarte a ti ni a ningún miembro de tu grupo de nada, respondió Julius, y Felt y Carol alzaron las cejas con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Preguntó Felt. Actualmente estamos realizando búsquedas en todos los lugares posibles a los que creemos que el arzobispo del pecado podría haberse escapado. Esto incluye las residencias de todos los caballeros y candidatos de los que posiblemente. Julius se detuvo, dudando antes de poder pronunciar las siguientes palabras. Quizás quiera vengarse. Mi propia residencia y la sede de la compañía Osin, así como el área que la rodea, también han estado bajo escrutinio, explicó Julius. Señor Julius, ¿por qué está aquí entonces? ¿No hemos cometido nada contra él como para que desee vengarse de nosotros?, preguntó Carol. Como mencioné, estamos buscando en todos los lugares posibles. Una cosa importante para recordar es que el arzobispo del pecado resultó herido cuando escapó. También estamos buscando en todos los lugares donde pudo haber recibido ayuda, respondió Julius con gran vacilación y Carol pudo escuchar a Fel rechinar sus muelas. Si ustedes, idiotas, están tan seguros de que es un cultista de brujas, ¿por qué no van a buscar sus escondites en lugar de aquí? Lo haremos, respondió Julius. Tan pronto como encontremos dónde están, intervino el otro caballero de cabello castaño que estaba de pie junto a Julius, haciendo que Julius mirara hacia abajo avergonzado. Entonces, es como pensé. Ustedes, caballeros, solo están tratando de encubrir su incompetencia, dijo Felt y Carol no pudo evitar estar de acuerdo. Al hacer como que están tratando de buscar al arzobispo del pecado que se les escapó de las manos, los caballeros simplemente estaban tratando de apaciguar al público y probablemente también al consejo de sabios mientras están en eso, de que están haciendo su trabajo. El hecho de que el que incluso habían logrado capturar con gran dificultad se les haya escapado justo debajo de sus narices debe haber dejado una marca negra permanente en sus registros. No los escuches, Julius Senpai. ¿Qué saben ellos sobre lo difícil que ha sido para nosotros? Finn habló amargamente en defensa de los caballeros, pero ni Julius ni el otro caballero dijeron una palabra de acuerdo. Entiendo que es problemático para ti. Hasta ahora, solo Emilia-sama y los demás han sido algo cordiales con nuestra solicitud hasta ahora. Incluso Ferrísimo y Lelm-sama se mostraron reacios a que se registrara la mansión Karsten y el área a su alrededor, especialmente debido al estado actual de Crush-sama, reveló Julius con la mirada baja. Si bien Carol no había estado en Priestella para saber claramente qué le había sucedido a Crush Karsten, por su voz grave y el ceño fruncido de Felt, pudo entender que no era nada agradable. Oh, y no lo olvidemos. El caballero de cabello castaño exclamó de repente. Priscilla-sama rompió las mandíbulas de algunos de nuestros hombres que habían ido a registrar su lugar. G. Las palabras del caballero provocaron una pequeña risa inconsciente de Felt mientras Carol suspiró ante la reacción de su señor. Veamos cuánto tiempo más puedes sonreír así. Una vez que terminemos de registrar este lugar, nos rogarás que te dejemos ir. Finn comentó groseramente una vez más a lo que Felt no le prestó atención. Ja. No puedo esperar a ver sus caras aterrorizadas una vez que Reynard regrese, se burló Felt de los cobardes caballeros.
Si bien la actitud poco femenina de Felt generalmente hacía que Carol se sujetara la frente con desesperanza, por primera vez, se sintió algo contenta por la personalidad combativa de Felt. Al escuchar sus palabras, Julius frunció el ceño, Finn la miró con enojo y el otro, sonrió, completamente impasible ante la amenaza de Felt. Carol se sintió aprensiva por el caballero en cuestión. Pero antes de que tuviera la oportunidad de investigar la razón de la indiferencia del caballero, Julius habló, distrayéndola del caballero en cuestión y llevándola al tema más alarmante en cuestión. Felt-sama, me disculpo desde el fondo de mi corazón por los problemas causados, pero esto es algo que debemos hacer. Incluso usted debe admitir lo sospechoso que fue el momento del arzobispo del pecado, el escape de ese y el regreso de Reinhardsson. Por favor, Felt-sama, déjenos. TSK. Felt chasqueó la lengua. ¿Sí? ¿Sí? Adelante, idiota. Busquen todo lo que quieran, pero definitivamente los echaré a todos en 10 minutos. Julius se inclinó ante ella con una mueca en su rostro. Le agradezco, Felt-sama. Eso es, comenzó el caballero espiritual mientras 6 espíritus brillando con diferentes colores se manifestaban y comenzaban a bailar en la palma de sus manos. Suficiente para nosotros. Los ojos de Felt y Carol se abrieron con horror. Finn, Zacharias, déjenos ir, ordenó Julius. Finn respondió con un saludo, pero el caballero de cabello castaño, Zacharias, no respondió. Parecía distraído, sus ojos se movían por todas partes hasta que, Zacharias. Julius lo llamó de nuevo. Sí, senpai. Vamos. Tus 6 espíritus y nosotros 3 no tendremos problemas para buscar por todo este lugar. Exclamó Zacharias, o más bien gritó emocionado mientras Julius suspiraba. Tanto Carol como Felt parecieron sorprendidos por el repentino ruido, pero parecía que ese comportamiento era algo común en él. Zacharias, ¿qué estás haciendo? Exclamó Finn en pánico. Te emocionas demasiado fácilmente. ¿Estás tratando de alertar al arzobispo de nuestra presencia? Si el arzobispo está aquí, señaló Zacharias, a lo que Julius asintió. En efecto. Por eso estamos aquí para buscar, respondió Julius mientras los espíritus que giraban en la palma de su mano se dispersaban y los caballeros entraban. Mierda. Felt maldijo en voz baja. En circunstancias normales, Carol le habría pedido a su señor que cuidara su lenguaje, pero en ese momento no pudo, cuando el mismo pensamiento cruzó por su mente, en el instante en que vio a los 6 espíritus volar en diferentes direcciones. Unos minutos antes, en la sala de recepción, mientras el campamento de Felt disfrutaba de un descanso relajante, 3 caballeros reales, están aquí, por el arzobispo del pecado escapado. Grim había irrumpido en la habitación de repente, dando la noticia con gran dificultad en su voz ronca. Al escuchar sus palabras, sus ojos se abrieron de horror. Subaru sintió que se le detenía la respiración mientras un dolor fantasma se extendía por todo su cuerpo, como si todas sus terminaciones nerviosas estuvieran en llamas y lo estuvieran hirviendo vivo. La pequeña y oscura habitación que había sido su hogar durante unos 2 meses, o más, no quería volver. Bajo ninguna circunstancia. Se llevó la mano al corazón que latía erráticamente en su pecho y lo agarró. Al hacerlo, pudo sentir la punta de su carta del triunfo escondida en su camisa fuera de la vista de los demás que lo miraban con lástima. Se mordió los labios con frustración. Este era precisamente el tipo de desarrollo que había previsto y era la razón por la que no había querido pasar el resto de sus días con el campamento de Felt. Mientras estuviera aquí, su pasado continuaría persiguiéndolo. Sin embargo, había ido en contra de sus instintos y ahora no solo se había puesto a sí mismo, sino también a todos los que lo rodeaban en peligro. Con la cabeza gacha, los puños apretados, los ojos cerrados y un suspiro amargo, comenzó. Sabía que no debería haber, si vas a decir que es mejor para ti haberte ido, deberías callarte, hermano mayor. Felt lo fulminó con la mirada y luego se giró para mirar a todos. Escóndanlo, todos. Iré a distraer a los caballeros mientras ustedes lo esconden. Rápido. Ordenó mientras los demás asentían con la cabeza al unísono, listos para hacer lo que fuera necesario para ocultarlo. Antes de que Subaru tuviera la oportunidad de protestar, Etsu lo había agarrado de la mano y lo estaba arrastrando fuera de la habitación lo más rápido que podía. ¿A dónde me llevan?, preguntó Subaru, mirando hacia atrás mientras Etsu seguía tirándolo hacia adelante. Saldremos por la entrada trasera del jardín, respondió Etsu. Subaru apretó los dientes mientras su rostro se contraía en un ceño fruncido. Estaba agradecido, realmente agradecido por la ayuda, por eso no se resistía mientras intentaban ocultarlo. Pero conociendo su suerte, sí, senpai. Vamos.
Tus 6 espíritus y nosotros 3 no tendremos problemas para buscar en todo este lugar. Subaru dudaba que pudiera escapar de esto fácilmente. Un grito desde el vestíbulo de entrada llegó a sus oídos y los demás, Echo empujándolo hacia adelante y Gastón, Ratchins y Camberley detrás de él, se quedaron sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par. 6 espíritus. Gastón exclamó en un susurro bajo mientras se detenían de repente y miraban a su alrededor con miedo y confusión sobre su siguiente curso de acción. TSK. Subaru chasqueó la lengua. Así que es Julius de nuevo, ¿no? Tanto por no querer volver a verme nunca más, Subaru se quejó en voz baja, apretando las muelas. Su ira luego se convirtió en una risa desdeñosa mientras giraba la cabeza para mirar hacia atrás. Bien. Si tan solo Julius lo hubiera dejado solo, Subaru se habría ido sin mirar atrás ni una vez. Pero si Julius atrapaba a Subaru aquí, si así lo quería ese hombre exasperante, Subaru se aseguraría de convertir la vida de Julius en un infierno. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ratchins en pánico. ¿No es obvio? Simplemente haremos lo que tenemos planeado y lo sacaremos de aquí. No, espera. Echo detuvo las palabras de Camberley, levantó la palma hacia él y luego miró hacia atrás y avanzó por el silencioso pasillo con consternación. Subid. Les ordenó después de unos segundos de reflexión y el trío lo miró con una mirada de desconcierto. Os habéis vuelto locos. Camberley casi gritó ante las palabras de Echo, pero rápidamente se cubrió la boca con horror. ¿Cómo se supone que lo esconderemos de los caballeros si él es? Ratchins también estuvo de acuerdo con Camberley, pero Echo lo interrumpió y solo dijo: confía en mí. El trío tragó saliva y comenzó a guiar a Subaru hacia arriba mientras Echo los acompañaba por la escalera desde atrás. Subaru, que había permanecido en silencio durante el intercambio, suspiró ante las caras despistadas de los antiguos matones. Si están buscando a un convicto fugitivo, ¿qué es lo primero que harían?, preguntó, y los 3 lo miraron confundidos mientras subían corriendo las escaleras. ¿Quién sabe? ¿Por qué importa?, preguntó Ratchins con fastidio. Oh, espera. Lo sé. Dijo Gastón. Bloqueen las salidas, respondió débilmente al darse cuenta, y Subaru asintió mientras los ojos de los 2 restantes se agrandaban. Esto es ridículo. Si bloquean nuestras salidas, ¿cómo se supone que lo esconderemos?, se quejó Camberley cuando llegaron al piso más alto de la mansión. Esta es exactamente la razón por la que no quería quedarme aquí, exclamó Subaru con exasperación, lo que hizo que todos se quedaran en silencio y lo miraran con visible fastidio en sus rostros. Subaru-san, eso no nos va a ayudar ahora, dijo Echo con clara compasión en sus ojos. Pero es verdad, ¿no? Si tan solo no estuviera aquí, no habrían tenido que pasar por todos estos problemas, remarcó Subaru con una sonrisa triste. Las uñas de su mano derecha se clavaron en la piel de su izquierda, sintiendo cada pizca de odio derramándose hacia él. Aunque digas eso, no es como si pudiéramos hacer algo al respecto, dijo Gastón, rascándose la nuca. Sí, lo hay, dijo Subaru, llevándose la mano al pecho, sintiendo el cuchillo escondido dentro de su camisa por segunda vez ese día. Déjame ir solo, explicó y todos sus ojos se abrieron ante sus palabras. Encontraré una manera de escapar por mi cuenta y no tendrás que molestarte conmigo nunca más. ¿Cómo diablos planeas hacer eso?, dijo Ratchins y Subaru cerró los ojos y respondió. Encontraré una manera. Si Subaru reiniciaba suficientes veces, estaba seguro de que podría encontrar una manera de escapar de esta situación mientras se aseguraba de que la participación del campamento Felt en su escape no fuera expuesta a los caballeros. Solo había un problema con sus planes. No había regresado por la muerte ni una sola vez desde que había llegado aquí. Como tal, le era imposible saber dónde se encontraba su punto de guardado. Le aterrorizaba muchísimo pensar en volver a esa celda de prisión. Todo lo que podía esperar era que Satella no lo decepcionara. ¡Ak! ¡Cállate la boca! Ratchins lo miró molesto. Los demás también ignoraron sus palabras y agarraron sus manos, arrastrándolo por el pasillo. Los ojos de Subaru se abrieron mientras los miraba desconcertado. Trató de liberar sus manos de su agarre, pero falló. Hablo en serio. ¿Por qué me estás ayudando? No soy más que un problema. Solo déjame ir, arreglaré todo de alguna manera. Subaru insistió desesperado. No sé por qué te estoy ayudando. Está bien. Admito que no sé si puedo confiar en ti, pero no soy desagradecido. Solo piensa en esto como si estuviera pagando la deuda de hoy. Camberley respondió, mientras Subaru los miraba con una expresión atónita. Soy yo el que tiene la deuda aquí.
Déjame ir, y arreglaré todo. Subaru forcejeó, finalmente logrando que se detuvieran. Parecía que finalmente se habían cansado de su resistencia. Para su sorpresa, los cuatro a su alrededor se miraron entre sí como si sus pensamientos estuvieran completamente sincronizados y luego volvieron a mirar a Subaru. Tenía un muy mal presentimiento sobre lo que estaban pensando. Lamentamos mucho lo que estamos a punto de hacer, dijo Gastón, la culpa se apoderó de su rostro y Subaru alzó las cejas confundido. ¿Lamentamos qué? Preguntó y, de repente, sintió una mano que le tocaba la espalda, sus párpados se volvieron cada vez más pesados y se sintió somnoliento. Sobre esto, Subaru-san, la voz de hecho fue lo que Subaru adivinó, dijo, mientras cerraba los ojos y caía al suelo. Ark. Gruñó Subaru mientras parpadeaba para abrir los ojos. No se sentía incómodo en lo más mínimo, su cuerpo se sentía bastante descansado en la relajante cama en la que estaba acostado. Más bien, fue la repentina pérdida de conciencia lo que dejó su mente pesada. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Se sentó en la cama y miró alrededor de la habitación vacía. Era una habitación como cualquier otra habitación de invitados en su mansión, incluida la suya. Se preguntó por qué lo habían dejado allí y caminó hacia la puerta y giró el pomo. Estaba cerrada. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par mientras giraba el pomo de la puerta cerrada con desesperación, tratando de abrir la puerta. Apretó los dientes con frustración mientras se desplomaba en el suelo, su mano agarrando y tirando de su cabello blanco. Seguramente, no estaban planeando encerrarlo aquí durante todo el tiempo que los caballeros estuvieran aquí, ¿verdad? Ni siquiera quería imaginar lo que sucedería si los caballeros vinieran aquí a inspeccionar esta habitación. ¿En qué estaban pensando al encerrarlo aquí? No tenía absolutamente ningún lugar donde esconderse. Mientras seguía entrando en pánico, cada sonido que escuchaba le ponía los pelos de punta. Miró alrededor de la habitación con desesperación, tratando de buscar una salida. Y cuanto más se daba cuenta de que no tenía escapatoria, más comenzaba a sentirse que Return by Death era una mejor opción, hasta que sus ojos se desviaron hacia la ventana. Por más conveniente que fuera, Return by Death era algo que odiaba usar, especialmente con la incertidumbre de sus puntos de guardado. Y realmente quería demorar su uso hasta que no hubiera otra opción. Caminó lentamente hacia la ventana, miró hacia abajo y tragó saliva. Estaba en el tercer piso de la mansión. ¿Cómo diablos se suponía que escaparía de esto? Era en momentos como este, que deseaba tener su látigo con él. Sus ojos recorrieron la habitación intentando buscar cuerdas o cualquier cosa que pudiera cumplir ese propósito y su mirada se posó en las sábanas colocadas cuidadosamente sobre la cama. Se las quitó y ató los extremos en un nudo para usar como una cuerda improvisada. Ató un extremo a la barra de la cortina y tiró de él 2 veces para asegurarse de que estuviera tenso. Una vez que creyó que estaba bien asegurado, agarró el otro extremo y miró hacia abajo, por la ventana una vez más. En el instante en que lo hizo, se congeló en el lugar y comenzó a repensar su decisión. Tal vez se estaba apresurando un poco aquí. Si los demás lo habían encerrado aquí, deben haber tenido un plan en mente, ¿verdad? Si se apresuró demasiado y accidentalmente cayó y murió, bueno, eso no sería exactamente tan malo, ya que simplemente regresaría por muerte y tal vez intentaría mejorar las cosas la próxima vez, incluso si odiaba la idea de caer y morir. El verdadero problema sería si se cayera y se rompiera algunos huesos, pero de alguna manera terminara, sin morir. Eso definitivamente sería malo. Con lo rígido que se sentía su cuerpo por haber estado acostado en la cama toda la semana pasada, no tenía ninguna confianza en su fuerza para salir adelante. Dio un paso atrás desde la ventana, aflojando su agarre en la cuerda. Tal vez debería confiar en Echo y los demás y esperar a que esto pasara. Pasos llegaron a sus oídos desde el pasillo con alguien acercándose lentamente al otro lado de la puerta. A la mierda con esto. Me voy de aquí. Subaru se acercó mientras corría parcialmente las cortinas para cubrir la cuerda de la vista. Agarrándose a las sábanas, «Buen viaje», se dijo a sí mismo mientras saltaba por la ventana. Una vez que estuvo seguro de que estaba bien y, cuestionablemente, seguro fuera de la habitación colgando de la cuerda improvisada con un agarre mortal, lo primero que tenía que hacer era no mirar hacia abajo bajo ninguna circunstancia. Mientras no lo inmovilizara, podría resolver algo, probablemente. Ahora que la primera parte de su plan había tenido éxito, decidió que era hora de pasar a la siguiente parte. Y entonces se dio cuenta de que estaba atrapado.
Las sábanas no eran lo suficientemente largas como para llegar al segundo piso como él pretendía, sus pies apenas tocaban la parte superior de la ventana inferior y sus brazos ya empezaban a cansarse. Esto es definitivamente la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. Exclamó internamente como resultado de su creciente pánico. Pero al repetir sus propias palabras en su cabeza, se detuvo por un segundo y sacudió la cabeza vigorosamente. No, borra eso. He hecho muchas cosas estúpidas. Esta es definitivamente una de las cosas más estúpidas que he hecho en mi vida. Cerró los ojos y comenzó a evaluar sus opciones. Podía volver a subir a la habitación de la que había salido. Pero eso significaría sentarse tranquilamente sin hacer nada y esperar a que pasara el peligro, algo en lo que Subaru era realmente malo, y estaba seguro de que definitivamente no iba a pasar sin problemas. La segunda opción sería tratar de alcanzar la ventana de la ventana vecina en el tercer piso, que estaba mucho más cerca. Si conseguía suficiente impulso, probablemente podría alcanzarla. Y las habitaciones de invitados vacías normalmente no estaban cerradas, por lo que podría tener una oportunidad de escapar por allí. Para su increíble sorpresa, la ventana parcialmente abierta que estaba mirando y supuso que tendría grandes dificultades para abrirse, se abrió por completo con gran fuerza cuando se escuchó un golpe desde la ventana al golpear el borde del marco. Desde allí se asomó una figura, extendiendo su brazo hacia Subaru, estirándolo. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Pateando con los pies en el aire para acercarse a la pared, empujó con los pies y se impulsó hacia adelante, balanceándose en la cuerda tratando de alcanzar la mano. Cada vez que fallaba, se balanceaba hacia atrás como un péndulo, pateando con los pies contra la pared para generar aún más fuerza. Después de lo que pareció una eternidad, pero 5 o 6 veces en realidad, finalmente alcanzó la mano y la agarró con fuerza. En el momento en que Subaru se balanceaba en su cuerda improvisada para alcanzar la otra ventana, Etsu estaba caminando de regreso a la habitación en la que había encerrado a Subaru mientras se encorvaba, ya exhausto por el desastre en el que se encontraban. Desafortunadamente, no puede comportarse cualquier cosa fuera de lo normal y levantar las sospechas de los caballeros. En este momento, todo lo que tenían era que el momento del regreso de Reynard y la fuga de Subaru era sospechoso y era la única razón por la que estaban aquí. Sin embargo, incluso el propio Julius parecía creer que a pesar de lo mucho que apoyaba Reynard las afirmaciones de Subaru, no haría algo así. Registrar la finca Astrea tranquilizaría a los caballeros reales y los dejarían solos después. Mientras se comportaran con normalidad y ocultaran con éxito a Subaru durante el tiempo que los caballeros estuvieran aquí, no tenían nada de qué preocuparse. Desafortunadamente, eso era más fácil decirlo que hacerlo. Si bien inicialmente habían creído que podían engañar a los caballeros, los espíritus hicieron que la situación fuera mucho más difícil. Subaru ya debía haberse despertado. Cuando Gastón vio que se acercaba un espíritu, encerraron apresuradamente a Subaru en la habitación más cercana que pudieron encontrar y se fueron para desviarlo. Ahora que no había peligro, tenía que pensar en una forma de esconder a Subaru y rápido, mientras los demás estaban ocupados distrayendo a los 4 espíritus dentro de la mansión. Solo esperaba que Subaru no se resistiera demasiado. Etsu abrió la puerta de la habitación en la que había dejado a Subaru y entró con un suspiro cansado. En el momento en que vio la habitación, todo el color de su rostro se desvaneció. Subaru-san. Estaba vacía. Mientras tanto, en el piso directamente debajo, dentro de una de las habitaciones de invitados, Felt tenía las manos en las caderas mientras seguía gritándole sin descanso a Julius. Con la cabeza gacha, la escuchaba mientras intentaba desesperadamente decirle una palabra. Rom estaba de pie junto a Felt, observándolos en silencio, interviniendo cuando era necesario. Dije 10 minutos. ¿Adivina qué? Se acabaron los 10 minutos. Sal. Gritó, negociando con Julius para que se fuera. Lamento las molestias ocasionadas, pero esto es necesario. Bueno, no quiero oírlo. Como dije, lárgate. Dijo Felt y Julius se estremeció ante sus palabras. Felt-sama, por favor, trate de entender. No podemos abandonar la búsqueda a mitad de camino sin una buena razón. Oh, tengo una buena razón, respondió ella, dando pisotones con furia. Me has cabreado. Ron dio un suspiro cansado. Te vendría bien irte ahora, jovencita. Si sigues así, podría pedirle a Reynard que te persiga, dijo Ron también después de Felt para convencerlo de que los dejara en paz.
Créame, Felt-sama, dijo Julius, mientras inclinaba la cabeza ante el dúo en señal de disculpa, mientras Felt permanecía de pie junto a la puerta, cruzándose de brazos y golpeando el suelo con los pies con impaciencia. Hacer esto no me produce ningún placer, cállate. Felt chasqueó la lengua y miró hacia adelante con fastidio, sin siquiera molestarse en mirar al caballero que se inclinaba. No hables como si no tuvieras otra opción. Si no tienes las agallas para acusar a Reynard en su cara, entonces, de repente, Felt se congeló y dejó de hablar. ¿Qué demonios? Mientras su vista todavía estaba en la ventana, lo notó. Los zapatos de Subaru balanceándose de un lado a otro cerca de la parte superior del borde de la ventana. Primero, parpadeó 3 veces para asegurarse de que no estaba soñando. Luego, se le cayó la mandíbula cuando se giró hacia Rom para comprobar que estaba viendo lo mismo. Lo había visto y tenía la expresión más estupefacta en su rostro que Felt había visto nunca en él. Finalmente, volvió a mirar la ventana mientras sus ojos y la comisura de sus labios se crispaban. ¿Qué demonios está haciendo el hermano mayor? Felt-sama. Julius levantó la cabeza para mirarlos, frunciendo el ceño después de que Felt se quedara repentinamente en silencio. ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo ahora mismo. Sal de aquí. Apuntando con el dedo hacia la puerta, lo miró con enojo mientras él la miraba con conflicto. En su mente, estaba agradeciendo al dragón por el hecho de que Julius estuviera de espaldas a la ventana en ese momento. Felt-sama, ¿realmente lo sientes? Sí, lo sientes. Lo sabemos. Te sugiero que salgas antes de que la enojes más, dijo Rom, agarrando la mano superior del caballero de cabello púrpura mientras lo sacaba de la habitación a toda prisa. Julius miró a Felt una última vez antes de salir de la habitación y ella rápidamente cerró la puerta de la habitación detrás de ella. Colocando una mano sobre su pecho, exhaló un suspiro de alivio y no perdió tiempo en correr hacia la ventana y abrirla. ¿Qué está tratando de hacer? Exclamó mientras miraba hacia arriba y él ya se había ido. Todo lo que encontró fue una sábana que había atado en los extremos, colgando de la ventana superior. Una vez que Subaru sintió que sus pies aterrizaban en el suelo firme, suspiró aliviado mientras aún respiraba con dificultad. Si bien no habría sido demasiado difícil hacer esta tarea, acababa de recuperarse de sus heridas y probablemente esta era la cosa más exigente que había hecho en meses. Abrió y cerró sus manos en un puño, esperando que el dolor punzante disminuyera que acompañaba a las marcas rojas en su palma. Definitivamente no iba a hacer nada como esto durante mucho tiempo después de esto. Subaru-senpai, ¿qué estaba tratando de hacer exactamente? La persona que lo había ayudado a levantarse, como lo miró. Era el mismo caballero de cabello castaño que lo había ayudado en la celda de la prisión. Estoy agradecido por la ayuda y todo, pero ¿quién eres exactamente y por qué me estás ayudando? Subaru levantó la vista para mirarlo con sospecha. Una cosa era que los dos se conocieran, pero no podía evitar sentirse cauteloso cuando un extraño real seguía tratando de ayudarlo tanto. Por supuesto, hay personas amables que ayudarían a los demás sin esperar nada a cambio, pero esta persona parecía todo lo contrario. Cuando me miras con tanta sospecha, me duele, senpai. Solo estaba tratando de ayudarte. Dijo el caballero juguetonamente mientras se agarraba el corazón fingiendo tristeza. ¿Qué diablos estás? Espera, senpai. Subaru inclinó la cabeza confundido sobre por qué este caballero se refería a él de esa manera. Soy Zacharias Lane de los Caballeros Reales, me uní hace un año, probablemente después de que te convirtieras en el caballero de Emilia-sama, aunque no puedo decirlo con certeza. Te encontré aquí usando mi protección divina del rastreo del viento. Un placer volver a encontrarte. Hizo un pequeño saludo mientras Subaru lo observaba desconcertado. Espera, ¿realmente crees que era el caballero de Emilia? Preguntó Subaru. Por supuesto que sí. No te estaría ayudando si no lo hiciera. Bueno, me encantaría hablar más tiempo contigo, pero eso no es posible ahora. Hablemos después de que esto termine. Sin perder un momento, Zacharias empujó a Subaru fuera de la habitación y señaló las escaleras. Baja. Apúrate. Respondió Subaru vacilante y bajó. Cuando volvió a mirar hacia arriba, sus ojos se abrieron cuando vio a uno de los espíritus de Julius pasar rápidamente por el pasillo. Comprendió por qué Zacharias tenía tanta prisa por hacerlo bajar. El espíritu no parecía haberlo notado todavía, pero Subaru no quería confirmarlo y arriesgarse a exponer su presencia. Así que continuó corriendo por las escaleras tan rápido como pudo.
Su alivio se convirtió en horror en el momento en que puso un pie en el piso inferior. Justo frente a él, flotando ante su rostro había un único punto rojo diminuto, un espíritu que había llegado a conocer bastante bien desde la pelea contra Betelgeuse. El pasillo del segundo piso estaba completamente vacío sin señales de escape y tampoco ayuda. Estaba atrapado mientras el cuasi espíritu de fuego, Ia, rodeaba su cabeza y todo lo que podía hacer era mirar con absoluto horror. Se acabó, pensó mientras el espíritu parecía inspeccionarlo de la cabeza a los pies. Ia, por favor, pidió Subaru, con lágrimas en los ojos y una respiración temblorosa, pero todo en vano ya que el espíritu voló lejos de él. Se congeló en su lugar en el pasillo, sin siquiera intentar esconderse más, abatido porque su tiempo con el campamento Feld finalmente había llegado a su fin. Este bucle era un callejón sin salida. Pronto Ia informaría a Julius y todos serían capturados. Todo por su culpa. Debido a que era demasiado débil y se entregó a la amabilidad del campamento de Feld, ahora estaban en un gran problema. Tenía que solucionar esto. Antes de que Feld y los demás se metieran en problemas, tenía que, hermano mayor. Antes de que tuviera la oportunidad de sacar su cuchillo y perforar un agujero en su cuello, cayó de espaldas mientras sus ojos se agrandaban. Lo habían tacleado desde el frente y luego sintió que otro par de manos lo arrastraban por el cuello de su camisa hacia una habitación cercana. El cuello de su camisa presionó contra su cuello y en el momento en que sintió que lo liberaban, tosió, sujetándose el cuello mientras jadeaba en busca de aire. ¿Qué estás tratando de hacer, mirando boquiabierto en medio del pasillo como un idiota? ¿Estás tratando de que te encuentren? Sin embargo, en lugar de disculparse por tratarlo con tanta rudeza, fue recibido con un regaño. Levantó la vista desde donde estaba sentado en el suelo, con los ojos aún nublados por la desesperación, y era Feld quien le gritaba mientras Rom lo observaba con ojos compasivos mientras cerraba la puerta detrás de ellos. ¿Qué habrías hecho exactamente si Julius te hubiera visto? Hubieras estado se acabó, Subaru murmuró desesperanzado deteniendo su ataque verbal mientras Feld y Rom lo miraban confundidos. Hermano mayor, ¿qué estás? Ella comenzó a preguntar, la preocupación se extendía por sus ojos carmesí, pero él la interrumpió una vez más mientras doblaba sus piernas y las acercaba y las envolvía con sus brazos, mientras enterraba su rostro entre sus rodillas. Se acabó. Ia me vio. Ella se lo dirá a Julius ahora y me capturarán de nuevo y a ti junto conmigo, respondió, con la voz apagada por su posición. Feld y Rom se quedaron en silencio por un rato, incapaces de pensar en qué decir. Cuando finalmente habló, todo lo que pudo preguntar fue, ¿entonces te vas a rendir? ¿Así de simple? Sí, respondió secamente. Después de todo, no le quedaba nada más que hacer que morir. Por mucho que a Subaru le gustara desafiar al destino además de su extrema aversión a rendirse, no podía correr ningún riesgo y poner en peligro a quienes lo habían protegido. No lo aceptaré. Levántate, hermano mayor. Feld le ordenó, pero Subaru ya no podía encontrar la fuerza para escuchar nada de lo que ella tenía que decir. Sus ojos se negaron a mirarlos, escuchó un suspiro. Niño, ¿cuál exactamente hiciste? Dime quién te vio. Escuchó la voz de Rom preguntándole. Ia, el espíritu del fuego, respondió Subaru con cansancio. Eso es extraño, dijo Rom, haciendo que tanto Subaru como Feld lo miraran confundidos. ¿Qué tiene de extraño? Preguntó Feld mientras Subaru entrecerraba los ojos al anciano. Porque estuve con el caballero hace unos minutos e incluso vi al espíritu hablar con él, pero no parecía sospechar más de nosotros, respondió Ron con una mano en la barbilla y Subaru lo miró en estado de shock. ¿Qué? Subaru no podía creer lo que estaba escuchando. Hermano, ¿estás seguro de que viste al espíritu? Preguntó Feld con una expresión perpleja, pero Subaru asintió con la cabeza con certeza. Sí, estoy 100% seguro. Entonces tal vez el espíritu no te delató, teorizó Feld, pero Subaru negó con la cabeza. Eso es imposible. No hay forma de que Ia no me delate, respondió Subaru con lágrimas cayendo por sus ojos. Porque fue la propia Ia la que había cortado todas las vías de escape para Subaru en ese entonces. Cuando Subaru fue capturado por primera vez, Subaru había visto a Joshua entre las personas sin nombre y había esperado que reunir a Julius con su hermano en coma pudiera ayudar en su caso. El parecido estaba ahí. Con Ricardo confirmando que olían igual, se demostró irrefutablemente que Joshua era el hermano menor de Julius. Desafortunadamente, solo Subaru recordando a las víctimas de Gluttony terminó convenciendo a Julius de que realmente era parte del culto de la bruja.
Ya estaba enfurecido por el hecho de que Subaru seguía afirmando que era un caballero, pero con esto, su ira se multiplicó por 10, y estaba seguro de que Subaru estaba reteniendo a Joshua como rehén a cambio de su propia libertad. Subaru se había dado cuenta de que Felt tenía razón y su situación era desesperada. Mientras se negaran a escucharlo, sentarse en silencio sin hacer nada sería un gran problema. No le había servido de nada. Tenía que escapar a toda costa y encontrar una forma de arreglar todo antes de que el daño se volviera irreversible. Su primer intento de escape fue durante el viaje en carruaje a la capital desde Priestella. La caravana incluía el carruaje que transportaba a Subaru y otro diferente que transportaba a Krushch, entre muchos otros. Apretando los puños tanto como pudo mientras Julius lo ataba, sus manos se deslizaron con bastante facilidad mientras se movía fuera de ellas después de relajarlas, cuando se encontró solo. Habría logrado escapar, si no fuera por Ia, quien había sido plantada secretamente en Subaru por Julius y lo había delatado. En un intento desesperado por escapar, saltó de la parte trasera del carruaje. Solo para que fuera aplastado hasta la muerte por el segundo carruaje que lo seguía. El dolor en su cuerpo estaba en otro nivel. Su cuerpo fue pulverizado por el impacto, enviado a volar hacia el frente y luego aplastado hasta la muerte cuando la caravana de carruajes que se dirigían a la capital lo atropelló, uno por uno. Su cráneo fue aplastado. Sus costillas estaban aplastadas. Solo se escuchaba el sonido de las ruedas y el dolor que le atropellaban mientras las llamas de su vida se debilitaban y desaparecían. Lo primero que hizo al regresar de la muerte fue gritar. El dolor había reclamado cada centímetro de su cuerpo. No podía oír nada más allá del tinnitus en sus oídos. Al momento siguiente, sintió que lo arrojaban al suelo y recuperó la vista y el oído. Era Julius quien lo ataba en la parte trasera del carruaje una vez más, mientras se preparaban para partir hacia la capital. El grito repentino de Subaru había puesto a Julius en guardia y lo había callado de inmediato amordazándolo, preocupado de que Subaru estuviera llamando a sus aliados. Y desafortunadamente para él, estaba atado con más fuerza esta vez, lo que le impedía liberarse tan fácilmente como antes. Sin embargo, logró aflojar la mordaza alrededor de su boca y llamó a Ia. El espíritu parecía sorprendido de que fuera consciente de su presencia y estaba a punto de informar a Julius cuando Subaru la llamó para que la detuviera. Ia, por favor, le rogó que lo dejara ir. Que era inocente, pero fue en vano, como el espíritu le informó a Julius de inmediato, cerrando todos sus medios de escape. Deberías dejarme ir, arreglaré esto de alguna manera y podrás vivir en paz sin que yo te agobie. Mientras Subaru permanecía inmóvil, desesperado por el recuerdo de sus intentos anteriores de escapar, escuchó un suspiro cansado, ya harto de sus lamentos. Hermano mayor, supongamos por un segundo que te atrapan. ¿Lo olvidaste? Soy una candidata a reina por el amor de Od. Dijo Felt, parándose frente a él y mirándolo a los ojos. No pueden tocarme a mí ni a Reinhardt. Lo máximo que pueden hacer es ponerme bajo arresto domiciliario como lo hicieron con Priscilla. No permitiré que te toquen en lo más mínimo, dijo con convicción, pero eso no mejoró el humor de Subaru en lo más mínimo. No deberían castigarte por mi culpa en primer lugar. Argumentó. Me has ayudado mucho y todo lo que he hecho es causarte problemas, dijo con la mirada baja. Tanto Felt como Rom lo miraron desesperanzados, incapaces de pensar en qué podrían decir para levantarle el ánimo. Con un suspiro de cansancio, Felt se acercó a él. Subaru lo miró y le golpeó la cabeza ligeramente. Él la miró sorprendido, pero sus ojos carmesí se posaron justo en los suyos. Se rascó el cabello rubio y preguntó. Dime, hermano mayor, pensemos en un escenario en el que nuestros roles se invirtieran. Donde yo fui salvada por ti y ahora vas a caer en un gran problema por mi culpa. ¿Me abandonarías? Subaru la miró en estado de shock y luego se mordió los labios. Claro que no, pero esto es diferente intentó responder con vacilación. ¿En qué es diferente, niño? Lo único que ha cambiado aquí es quién está en deuda con quién, Ron lo interrumpió, impidiéndole continuar con su razonamiento sin sentido. Eso es, yo, Subaru tropezó, incapaz de responder. No te abandonaría simplemente porque no te debo nada. Eres mi amigo, así que, ¿ves? ¿Lo entiendes? Felt respondió con una sonrisa victoriosa, y Subaru sintió que sus ojos se abrían de par en par. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y sollozó, incapaz de decir nada inteligible. Cerró los ojos con fuerza mientras se agarraba el pecho con dolor. Con vergüenza. Porque fue entonces cuando se dio cuenta. No eran ellos los que no creían en él. Era él quien tenía menos fe en ellos.
En su defensa, la última vez que alguien lo había llamado su amigo, esa misma persona se había negado a creerle al final. Yo no, además, hermano, incluso si nos convencieras, ¿de verdad crees que podrías convencer a Reynard de que te deje ir? Te va a perseguir y secuestrar cada vez. ¿Cuántas veces crees que he intentado escapar de este lugar? Respondió Felt, inflando su pecho con bastante orgullo por lo experimentada que era. Eso no es algo de lo que estar orgulloso, respondió el anciano y un escalofrío recorrió la columna de su bar con solo pensarlo. Intentar escapar de Reynard definitivamente iba a ser un gran problema. Ríndete, hermano. Ese idiota arrogante se fue al piso de abajo después de buscar en este, pero no le llevará mucho tiempo volver aquí si nota que nos hemos ido por mucho tiempo. Déjanos ayudarte a protegerte, hermano mayor. Pero Ia me vio. Senpai, ¿qué tal si me dejas encargarme de eso? Los tres saltaron en estado de shock y se dieron la vuelta para mirar la puerta, con Zacharías de pie en la puerta con una sonrisa en su rostro.